Cleopatra, la reina que hizo temblar a Roma y su misteriosa muerte. Cleopatra. Su nombre evoca poder, seducción y uno de los mayores enigmas de la historia. Fue la última reina de Egipto, una mujer que no solo conquistó a los hombres más poderosos de Roma, sino que también los desafió. Pero el final de Cleopatra sigue rodeado de misterio. ¿Cómo fue que la reina que hizo temblar a Roma terminó con su propia vida? Hoy vamos a desvelar los secretos detrás de su vida y su misteriosa muerte. Nacida en el 69 a.C., Cleopatra VII ascendió al trono de Egipto a los 18 años. Era una mujer increíblemente astuta, políglota, y educada en matemáticas, astronomía y filosofía. Pero lo que realmente la destacó fue su capacidad para manipular la política internacional en un tiempo en el que Roma dominaba el Mediterráneo. Cleopatra se dio cuenta de que su poder dependía de aliarse con Roma, y así comenzó una de las historias más famosas de la antigüedad, su relación con Julio César. En el 48 a.C., Cleopatra sedujo a Julio César, consolidando una alianza que no solo la ayudó a mantener el trono, sino que también le dio acceso a la influencia de Roma. La relación entre César y Cleopatra fue polémica en Roma, y cuando César fue asesinado en el 44 a.C., el destino de la reina se tornó incierto. Sin embargo, Cleopatra no perdió el tiempo y puso sus ojos en el siguiente hombre más poderoso de Roma, Marco Antonio. Cleopatra y Marco Antonio formaron una poderosa alianza personal y política. Su relación desató la ira del Senado romano, especialmente de Octavio, quien consideraba a Marco Antonio un traidor. Pero Cleopatra no era una simple espectadora. Con su inteligencia y recursos, ayudó a Antonio a desafiar a Roma y a Octavio, provocando una guerra que cambió el curso de la historia. Cleopatra se convirtió en la mujer que no solo sedujo a Roma, sino que también la enfrentó en una de las guerras civiles más famosas de la historia, Nio. En el año 31 a.C., las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotadas en la batalla de Actium. Sabiendo que su derrota era inevitable, Antonio se suicidó tras recibir noticias falsas de que Cleopatra ya había muerto. Pero Cleopatra aún seguía viva, refugiada en su palacio en Alejandría. Fue entonces cuando comenzó a tramar su propia muerte. El 12 de agosto del 30 a.C. Cleopatra murió, pero el misterio rodea las circunstancias de su muerte. Según la leyenda más popular, se dejó morder por una serpiente venenosa, un áspid, pero algunos historiadores cuestionan esta versión. En el año 31 a.C., las fuerzas de Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotadas en la batalla de Actium. Sabiendo que su derrota era inevitable, Antonio se suicidó tras recibir noticias falsas de que Cleopatra ya había muerto. Pero Cleopatra aún seguía viva, refugiada en su palacio en Alejandría. Fue entonces cuando comenzó a tramar su propia muerte. Cleopatra no solo fue una reina que gobernó con astucia, sino también una figura que desafió al mayor imperio del mundo. Su vida estuvo marcada por el poder, la pasión y la tragedia. Su misteriosa muerte sigue siendo objeto de debate, pero lo que está claro es que Cleopatra controló su destino hasta el último momento. Su historia es un recordatorio de que, en la antigüedad, el poder y la seducción podían cambiar el curso de la historia, y Cleopatra lo hizo como ninguna otra.